Aumenta la inflación en los Estados Unidos. ¿Cómo impactará al mercado inmobiliario? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Henry A. Morales, donde cada semana les traemos toda la información con lo que tiene que ver con los bienes raíces en la Florida. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquitico sobre todo el país, sobre todos los Estados Unidos, porque nos vamos a referir al aumento de la inflación. Así que no te separes ni un minuto si quieres saber cuál va a ser y cuál es el resultado de este aumento de la inflación en los bienes raíces. Vamos a comenzar diciéndoles, mis amigos, que la inflación en Estados Unidos, medida por el cambio en el índice de precios al consumidor, o el CPI en inglés, que es el Consumer Price Index, aumentó al 3.7% anual en el mes de agosto, desde un 3.2% en julio. Quiere decir que hemos aumentado, la inflación subió un poquitico, 0.6%, según informó el miércoles, o sea, en el día de ayer, la Oficina de Estadísticas de Labores de los Estados Unidos, el BLS, por sus siglas en inglés. Esta lectura de 3.7% superó las expectativas del mercado de que fuese un 3.6%, o sea que estábamos un poquitico peor, si podemos decirlo de alguna manera, de lo que se esperaba que aumentara la inflación en el mes de agosto. Pero ¿cómo va a impactar esto o qué impacto tendrá para el mercado inmobiliario? Que es lo que nos trae a nosotros cada semana acá a este espacio y a ustedes a sentarse del lado de allá. Si quieren saber eso, no se despeguen como les decía, pero antes, por favor, no olviden de darnos un like si les gusta el tema, si les gusta nuestro canal y de compartir esta información con otros, porque tal vez a usted ya le haya llegado la información, pero a otros no. Y con su ayuda podemos ampliar nuestra capacidad de llevar a todos la información sobre los bienes raíces en el sur de la Florida y en el día de hoy, como les decía, en todo el país. Bueno, vamos a ver cómo va a impactar este aumento o cómo se espera que impacte este aumento de la inflación en el mes de agosto que acaba de salir en el día de ayer en los bienes raíces. Primeramente, la Fed ¿subirá nuevamente los intereses? Bueno, eso es una pregunta que tenemos en el aire y que ellos han dicho simplemente que sí. Pero bueno, vamos a leer lo que está acá en información, que dice que la Reserva Federal todavía puede verse tentada a considerar una nueva subida de tipos de intereses en el 2023, o sea, este año. Tal vez en noviembre, puede que sea en noviembre, puede que sea este mes, para reducir la inflación a su objetivo del 2%. Ellos quieren llegar a un 2%. Ahora mismo cerró agosto al 3.7%. O sea que vayan sacando ustedes sus cuentas. Otro informe del CPI, o sea, lo que salió en el día de ayer, está previsto para el 12 de octubre. Unas semanas antes de que la Reserva Federal tome una decisión en su reunión del 1 de noviembre. O sea que para el 1 de noviembre esperamos, por ahora, la Reserva Federal ha dado indicios de que va a subir 0.25 o más, un poquitico más los intereses. ¿Cómo afecta esto, amigos míos? Aquí tenemos a los bienes raíces. Aquí tenemos las subidas que se han producido desde el mes de marzo, desde que estuvieron por debajo. Y desde que comenzó en este 2023, toda esa subida de intereses que ha sido la más rápida, vamos a decir esto, porque tenemos que decirlo, en los últimos años. Hasta ahora hemos tenido 11 subidas, la última llevó los intereses interbancarios a 5.50%. Pero ustedes me dirán, los que están del lado de allá, los que están y conocen el medio de los bienes raíces, me dirán, sí, pero Henry, ojalá los intereses de mortgage o mortgage interest estén al 5.50. No lo están. ¿Por qué no? Porque los intereses de los mortgage rate casi siempre se encuentran más o menos un 2% por delante de estos intereses interbancarios. El por qué y todo eso lo hemos explicado en otros videos que los invitamos a que los busquen y ahí podrán ver cuál es toda la información y por qué. Pero la realidad, ¿cuál es? En el día de hoy, ¿dónde nos encontramos? Bueno, en realidad en el día de ayer, septiembre 13, estábamos viendo que los intereses se encontraban al 8.7%. Esta información, amigos míos, es variable. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este 8.7% que estamos mostrándoles acá, que es la información que teníamos en Google, viene para
casos específicos, o sea, para esta cantidad de dinero de $300,000 o de préstamo a un 20%, y para credit scores o personas que tienen un crédito perfecto prácticamente entre 700 y 719. Cuando todas estas variables cambian, por su nombre obviamente variables, también el interés puede subir o bajar un poquitico. ¿Cuál es la realidad que hemos estado viendo en los últimos días nosotros como realtors por acá en el sur de la Florida? Bueno, en que las personas que hemos tratado y hemos llevado a préstamos han estado alrededor del 7.50%. Por ahí más o menos, 7.50%. Aquí nos dice en el día de ayer que el averaje es 8.7%. Vamos a tomarlo como punto de partida, como punto de referencia, y ustedes dirían, wow, vamos a crisis si eso sigue aumentando. Yo les diría, amigos míos, que tal vez no vayamos a una crisis. Depende cómo lo veamos, cómo estemos mirando, qué es crisis y qué no es crisis. Vamos a mostrar hoy, y no se vayan, quédense hasta el final para que vean, vamos a traerles a ustedes numéricamente las estadísticas para que ustedes mismos saquen conclusiones y se den cuenta de que yo no creo personalmente que estamos en una crisis. Creo que estamos más o menos, creo yo, en lo que siempre más o menos debió ser un interés normal o tratando de normalizarlo. Pero si usted tiene dudas sobre todo eso y usted quiere saber dónde se encontraría usted específicamente en el día de hoy en cuanto a intereses para un préstamo para comprar una propiedad, yo les sugiero, como siempre lo hago, que se comuniquen con su agente de bienes raíces de confianza y que él específicamente los dirija hacia un loan o mortgage loan lender, a una persona, a un prestamista para simplemente mortgages, para loans, para préstamos de compras de casa, y que esa persona sea quien les diga a usted en específico cuál sería su interés, porque como dijimos anteriormente, es variable para cada persona. Vamos allá entonces. Les traemos acá que, para comenzar a explicar esto, los ingresos familiares medios en la Florida o el median household income en Florida desde 1986 hasta el 2022. ¿Y por qué hasta el 22? Bueno, porque el 23 no ha terminado. Tenemos números, pero la realidad es que para ser exactos debemos ir con lo que se ha acabado, que fue el 22, que fue el año pasado. Desde el 86 hasta el 22. ¿Y qué es el ingreso familiar medio en la Florida para los bienes raíces? Bueno, es lo que se gana de forma promediada dentro de una casa o en una propiedad. O sea, es la suma de lo que gana, digamos, el jefe de familia con el esposo o la esposa y tal vez un hijo o más que viven dentro de la propiedad. Todo el dinero que se gana ahí, o sea, todo el income sumado es lo que se considera o se evalúa o se calcula como median house income en la Florida o ingreso familiar medio. Trayendo estos números, aquí ven la gráfica que ese ingreso familiar medio en la Florida y en todo el país es muy parecido. Ha ido aumentando a lo largo de los años, comenzando en esta gráfica en 1986 hasta el 2022. Aquí están las cifras. En 1986, y los separamos acá por décadas hasta la actualidad, en 1986 el ingreso familiar medio era de $22,850. En 1996, pues 30,640. Se van fijando que fue aumentando. En el 2006, 10 años después, 45,680. Luego en el 2016 era de $51,180 por cada casa. Y en el 2022 cerró con $65,370 por cada familia. Si se dan cuenta, va subiendo el ingreso medio en cada casa. Ahora, vamos a comparar este ingreso medio en cada casa con los intereses que se han estado presentando en cada uno de estos años, prácticamente por décadas, obviamente con sus fluctuaciones, pero fuimos de año en año cada 10 años. En 1986, el averaje del interés para un mortgage era de 10.19%. En 1996, 10 años después, era de 7.81%. A pesar de que hubo un aumento en lo que se ganaba en las propiedades, en las casas, los intereses bajaron un poquitico. Luego, en el 2006,
10 años más, los intereses eran de 6.41%, y luego en el 2016 veíamos un averaje de interés en los mortgage de 3.65%, que era bien, pero bien bajo. Todos sabemos, y aquí no los tengo, que en el 2020 vimos niveles por debajo del 3%, en el 2 y tanto por ciento. Pero hoy lo hemos traído década por década para que ustedes puedan ver y comparar, y nosotros a la vez poderles mostrar cómo se ha comportado estos intereses y por qué yo digo que la crisis, que muchos están hablando de ella allá afuera, yo no creo que está en crisis por estos datos que estamos trayendo. El averaje en el 2022 del mortgage interest fue de 5.34% durante todo el año, que para muchos era muy bueno comparado con hoy en día, que como ya están fijándose, lo tenemos al 8.7%, casi un 3% más de lo que estaba como averaje el año pasado. Pero fíjense, el ingreso familiar medio de hoy en día hasta donde estamos, que estamos pasados un poquitico más de la mitad del año, va acá en $61,777. Eso es lo que se ingresa de forma promediada en una propiedad o en una casa hoy en día en la Florida, con los intereses al 8.7%. Si regresamos acá y esos números los ponemos allá, en el 2023, del ingreso medio de $61,777, con un averaje de interés que lo acabamos de ver al 8.07%, que ahí es donde estamos hoy. Entonces, mis amigos, lo podemos comparar con el año 1986. Y antes de pasar acá, fíjense la diferencia. En 1986 teníamos un interés de 10.19 y hoy en día tenemos 8.07. Hoy que estamos hablando. Ustedes me van a decir, y por eso lo acaban de ver acá, bueno, Henry, pero también tenemos que entrar otra variable. Y claro está, los precios no eran los mismos en 1986 a los que son en el día de hoy. No, y por eso es que los vamos a incorporar acá en esta gráfica. Y dice que el median sale price en 1986 era de $92,000 y el median sale price en el día de hoy, estamos hablando de casas unifamiliares 3.2, en el día de hoy en el estado de la Florida o en el sureste de la Florida es de $415,000. La diferencia es bastante alta. Pero entonces, si nosotros comparamos, mis amigos, y sacamos números para que ustedes puedan darse cuenta, nos fijamos entonces, quitamos todo, que $22,850 era lo que se ganaba en la casa de forma promediada, cuando las propiedades valían $92,000 en 1986. 22,850 es un 24% de 92,000. Sin embargo, ahora en el día de hoy, cuando las propiedades valen $415,000 o están teniendo un precio de $415,000 en un median sale price, simplemente 61,777, que era lo que se ganaba en una casa, constituye entonces, mis amigos, el 14% del precio total de las casas. Ahora ustedes se pueden dar ustedes mismos, yo les voy a dejar que ustedes saquen sus propias cuentas, yo no me voy a meter ahí a decir si es más o menos. Ustedes lo pueden ver. Es un 10% de diferencia entre cómo se vivía en 1986 a cómo se vivía o se vive en el día de hoy en cuanto a la diferencia entre el ingreso familiar medio y los precios o el precio de las casas. Ustedes dirán si es menor o mayor. Eso tienen que evaluarlo a su propia mente, porque yo no quiero dar opiniones. Ahora, fíjense acá. Nuestro video de hoy está basado en los intereses, en la posible o la casi segura subida de intereses por la subida de la inflación. Entonces vamos a ver, fíjense los intereses, cuál es la percepción y cuál es la realidad. La realidad es que los intereses hoy son un poquitico más bajos que lo que eran en 1986. Prácticamente un 2% más bajo, ahí en la vecindad. Cuando obviamente las propiedades valen muchísimo más. Pero esa diferencia de 2% cuando hacen la matemática es bastante alta. Así que ustedes podrán sacar cuenta de lo que les decíamos al inicio. Esta es la realidad y la percepción puede ser la que usted tenga y esa yo no la puedo cambiar.
pero lo que sí les traemos son los números para que vean que en realidad, desde mi punto de vista, los intereses no están excesivamente altos. Yo no creo que vamos a una crisis. Puede que suban un poquitico más, deberían hacerlo, es lo que ha dicho la Reserva Federal. Lo que sí va a continuar subiendo también son los precios acá en el sureste de la Florida, sobre todo, es lo que indican todos los indicadores y valga la redundancia. Y entonces, mis amigos, yo les sugiero a ustedes que si están en esa tarea de comprarse una casa o una propiedad de inversión, comuníquense con su agente de bienes raíces de confianza y dejen que él les explique a ustedes exactamente cuál es la situación personal de cada cual y que luego los lleve a donde está un prestamista para que este prestamista les diga número con número dónde se encuentra usted hoy. Porque la realidad, ¿cuál es? Los que llevan tiempo esperando la caída de los precios, eso no se ha producido ni creo que se produzca, y lo que sí se ha producido es la subida de intereses y parece que continuarán subiendo los intereses por ahora. También igual continuarán subiendo los precios por ahora en el sureste de la Florida. Pudiera ser que en el futuro bajasen un poquitico los intereses para promediar, para ajustar un poquitico la economía. El futuro estamos hablando tal vez a finales del año 2024, es lo que se está comentando por ahí. Pero la economía fluctúa y es muy dinámica, eso es imposible saberlo exactamente por ahora. Y si usted compra hoy a un precio, lo que sí es casi seguro es que dentro de un año, acá en el sureste de la Florida, ese precio va a ser superior. Y los intereses, si en ese entonces bajan, usted podrá tener la oportunidad de refinanciar su préstamo en ese entonces, pero con los precios del día de hoy, porque lo tomaría ahora y no después cuando continúen subiendo. La conclusión, yo se las dejo a ustedes. Si quieren tener mejor información, si quieren comprar, vender o rentar acá en el sureste de la Florida, aquí están nuestros números, el mío y el de mi esposa. Nosotros vamos a estar felices de ayudarles, de explicarles a cada uno de ustedes cómo hacer para que se puedan comprar su propiedad o cómo hacer para que su propiedad se venda más rápido, porque en este canal sus propiedades se venden mucho más rápido que en cualquier otro lugar. Gracias a ustedes, espero que el like no se les haya olvidado y si se les olvidó, denlo ahora y nos vemos la próxima semana con más información sobre los bienes raíces. Muy buenas tardes.